Buenas tardes, Bueno, muchas gracias por estar en este nuevo programa de Getafe News. Hoy vamos a tratar un tema que realmente creo que es un tema clave para el desarrollo de un país también, para el desarrollo de la población de ese país, no solo para el desarrollo del honor y de la vistosidad de cómo de grande puede ser. Y es el tema de los servicios, especialmente los servicios públicos, y poco analizaremos también, si os parece, pues el tema de los servicios que, aunque sean públicos, se privatizan y hasta dónde se puede llegar. Hablamos de los servicios públicos porque realmente hay gente convencida, que en algunos casos hay bastante personal, bastante gente de los que nos rodean, que no deberían tener un acceso tan sencillo a los servicios públicos, porque muchas veces lo que se ofrece a la población, si es gratuito, pues en muchos casos no se aprecia. Y si no lo es, pues en muchos casos la gente no tiene acceso. No es fácil establecer un término medio en cuanto a servicios públicos, y sobre todo porque los servicios públicos se alimentan de los impuestos que se cobran, pues, a los habitantes de ese país, de esa región o de esa ciudad. Vamos a ver si analizamos ahora en este tiempo del programa qué nos parecen los servicios públicos, especialmente si tenemos en cuenta que hemos tenido, pues, varios altercados, varios problemas, varios accidentes en lo que respecta, pues, por ejemplo, a los trenes, en lo que respecta a las desgracias que ha habido por el exceso de lluvia en buena parte de nuestro país, o por el exceso de nieve y las huelgas que incluso se están presentando, pues, en algunas estructuras o infraestructuras del país, como son también otra vez los ferrocarriles en algunas zonas del país. Para ello vamos a tratar este asunto con nuestros tertulianos de postín y de prestigio que nos acompañan en el programa. En primer lugar, Jesús Prieto, buenas tardes. buenas tardes, Eloy. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. David Siles y José Luis Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Bueno, pues no sé qué os parece a vosotros, porque en el programa que hubo no hace tanto, estamos hablando hace unos días, que se llama Pasapalabra, pues hubo una vencedora que se llama Rosa Rodríguez, que dijo que, pues, estaba muy contenta de haber ganado el programa y que además del premio, y alguien le dijo, pues el premio, el 40% o algo más, se lo va a llevar Hacienda. Y ella dijo, vale, pues yo estoy de acuerdo porque es necesario pagar el servicio público que recibimos, tanto en educación como en sanidad, y del cual estoy muy orgullosa. Es lo que dijo esta mujer, Rosa Rodríguez. ¿Rosa hemos dicho? Sí. Rosa Rodríguez. Y realmente salió, pues, la responsable del tema de impuestos y Hacienda, que es la señora Montero, pues dándole, agradeciendo a esta mujer, pues, que comprendiera fácilmente e hiciera además comprender a los televidentes este asunto, porque en muchos casos estamos viendo que se está reduciendo los impuestos y además se les está demonizando en muchos casos. ¿Para qué queremos tantos impuestos si realmente, pues, hay gente que roba, si realmente hay personas que no los aceptan como tal, si en el caso de la sanidad la gente opta por un servicio privado en lugar de un servicio público? No sé, es un asunto que engloba bastantes cosas y que además deberíamos entender. Básicamente porque los impuestos sirven para pagar servicios clave: educación, infraestructuras, sanidad, seguridad, defensa, etc. Y hay otros más que no he citado, pero podríamos citar. Y hasta aquí llego. Muy bien, Eloy. Disiparemos seguro en algún momento. Curiosamente, además, la que ganó ese concurso le va a sentar mal a Milei lo que dijo, porque es de origen argentino. Que se dará muy mal a Milei, que iba a acabar con los impuestos. Española, que me parece que nació en Argentina, pero luego volvieron Sí, los padres, ¿no? sí. Yo creo que hay que plantear el tema, porque la gente, ¿qué es lo que no acepta? Primero, mi opinión, no acepta que no funcionen y que no se arreglen. Que no funcionen, que se denuncie, que salga todos los días en la prensa, pero que al mes siguiente, a la etapa siguiente, sigue exactamente igual. Eso es lo que yo creo que al ciudadano medio le cabrea enormemente. Y yo creo que vamos una racha muy mala. Yo creo, personalmente, que empezamos mal ya con la gripe.
Yo creo que la gente está muy contenta. Mi análisis de cómo funcionaron, yo no quería un general informándome de las medidas, porque no estábamos en guerra, estábamos médicamente y socialmente en guerra, pero no militar. ¿Qué hacían el general de la Guardia Civil, el del Ejército y todo lo demás? Y los servicios ¿cuántas fueron las bajas en La Paz o en no sé qué, de médicos y demás? Yo no quedé contento de cómo funcionaron los servicios públicos durante la pandemia. Este señor no coincide con que funcionaron de maravilla. Pero vino el apagón, todavía fue más desastre. El apagón fue un desastre y todavía no nos lo han explicado, todavía seguimos sin saberlo. Y ha pasado ya un tiempecito, no nos lo han explicado. Y sí, pero lo están cobrando. Estamos consumiendo mucho más gas y es mucho más caro nuestra factura, para que no vuelva a haber otro apagón. Aunque no nos has explicado de dónde viene el apagón, pero la factura nos ha aumentado ya estamos pagándolo. Si vemos cómo pagamos los impuestos los españoles, es muy importante explicarlo. Que quitado los impuestos que pagamos para nuestra jubilación, y el impuesto que se paga para la seguridad social, los impuestos vienen el 45, el 46 ahora, porque ha aumentado, no ha disminuido, ha aumentado la recaudación de IRPF. Ha recaudado porque no se ha hecho algo que debería hacerse. La señora ministra de Hacienda. El 46% de los ingresos del Estado son el IRPF. O sea, es la recaudación de IRPF. Segundo impuesto más importante, que representa el 20 y tantos %. El IVA, que lo pagamos lo mismo que el IRPF. Estamos en los 70, que son de los ingresos y que afectan a todos los ciudadanos, sea cual sea su condición o estatus. Pues, por lo tanto, lo paga el ciudadano de a pie. Hombre, si miramos luego ya en detalle, en el IRPF, el pago más corto del IRPF, pero de forma importante, está entre los que ganan 35.000 y 60.000, 80.000. Ese tramo es el que paga la parte más gorda del IRPF, más importante. Y no es el número más importante de ciudadanos que lo cobran, pero son los que pagan más. Entonces ahí viene, explicar eso, porque a lo mejor también viene por ahí una parte de cabreo de la ciudadanía, sobre quién va el cargo más importante. Esos pagan IVA también, todos, y además como consumen más, pagan más IVA. Y aquí no metemos tampoco los impuestos municipales, no están, en este análisis que estoy haciendo, no están los impuestos municipales, que también lo pagamos todos, aparte del gasto que hagamos, bueno, con la tasa de basura parece que es distinto, ¿no? Si influye la basura que generemos o no. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Pagamos el servicio de basura, claro. La que generamos... ¿Para qué nos han dado entonces la tarjetita? Hacerte una bonificación. Encima de hacer un descuento, encima... Esto era una broma esto era una broma mía de mal gusto. No. Sí, el tema de basura es muy interesante. Seguimos de ese análisis. Los rodalíes o las cercanías de Madrid. Rodalíes más grandes que las cercanías. Su funcionamiento... Ha salido ya alcaldes de Madrid que no se ha quedado más remedio, el de Fuenlabrada y el Parra también ha salido a decirlo, pero esto no es nuevo. Nosotros a una compañera que está aquí habitualmente, a Sandra, le llevamos años oyéndola decir, porque utiliza todos los días de cercanías, la cantidad de fallos, retrasos de las cercanías. Esa parte cabrea. Y luego hay un tema que cabrea a todos, que son las citas. Las citas sean padronarse, para la Hacienda, para la Seguridad Social, para el desempleo, para casarte, donde se venden las citas, para casarte, en el registro civil. Esto es un cachondeo, es un mal funcionamiento de los servicios públicos que tiene remedio. Es que esto no es inevitable, se puede arreglar, señores políticos, esto se puede arreglar y no cuesta tanto dinero. Cuesta más dinero otros temas. Estos temas tan puntuales no son de tanto dinero. Dedíquense a ello, cojan a las mejores personas, técnicos que sepan y que ayuden a resolvérselo, porque técnicamente que nos maltraten de esta forma con las citas no tiene sentido. No tiene sentido que el Getafe, por poner, y llevamos denunciando desde este programa, cada día hay menos cobertura telefónica. Yo creo que yo ya calculo que estamos 40.000 con ese problema, unos 40.000 ciudadanos de Getafe. Pero llevamos denunciándolo y diciendo, ¿por qué no se arregla, coño? Bueno, no va a seguir, luego sigo. Paro ya. Le quedan críticas para después. Servicios públicos...
Claro, mira, pues eso, la telefonía es un servicio público. La telefonía es un servicio Sí, público. es esencial. Debería serlo. Sí. Debería haber empresas públicas de Las ha habido, telecomunicaciones. las ha habido, Claro. las ha habido. ¿Y por qué no las hay ahora? Las ha habido. Buena pregunta. Claro, a ver, la pregunta es, efectivamente tenemos que ver qué servicios necesitan las sociedades. Es verdad que las sociedades se han complejizado muchísimo, tanto que ya muchas veces las administraciones han perdido ya un montón de cosas, ya yo creo porque de que no llegan. Pero es que según el problema, llevamos muchísimas décadas en un proceso de desmantelamiento del Estado. De una mentalidad efectivamente, llamémoslo liberal, que empieza por no querer pagar impuestos, que no se quiere pagar impuestos desde la Edad Media. O sea, te quiero decir que no es nada nuevo. Sobre todo quien tiene bien de dinero, que efectivamente no le hace falta ninguna cosa más o no percibe que le haga falta ninguna ayuda de nada, pues cualquier cosa que le quitan le parece mucho. Sin embargo, es verdad que durante un tiempo la gente percibía que recibía algo a cambio. No se preocupaba tampoco mucho. Bueno, tengo que hacer la declaración de la renta, joder, pues qué rollo, ¿no? Había mucho cachondeo, ¿no? Ahora tengo que hacer la declaración, no sé qué. Pero bueno, vale. Entendía, ¿no? que había una vuelta. Ahora es verdad que no se percibe, porque es verdad que se lleva mucho tiempo, primero, no fortaleciendo. Segundo, dejando toda la financiación de los servicios públicos en los impuestos, lo que estabas diciendo. Si tú tienes una empresa pública que genere beneficios y genere dinero, eso no va al Estado, y eso hace que la economía positiva pueda bajar. Pero que nos dedicamos en su momento a desmantelar todo lo que daba beneficios y venderla muy bien por muy poquito dinero a que otros hicieran. Pero es que encima esos otros no se han dedicado, digamos, a invertir en infraestructuras, a mejorar la técnica, a lo que se supone que la iniciativa individual provee, evolución y demás, ¿no? Pues han quedado, digamos, en modo parasitario y ya ha pasado el tiempo y es que, claro, empiezan a saltar las costuras. Y el problema es que ahora nos van viniendo problemas nuevos y muy importantes, por lo que estaba diciendo, el tema del COVID. Es una cosa que efectivamente yo creo que nadie en su momento se pensaba que eso iba a tocar vivir, y lo vivimos, lo del apagón igual, y a ver lo que nos espera. Y es que nosotros llevamos viviendo de las rentas de cuando se hizo algo muchísimas décadas, y no parece que nadie esté en la labor de lo que tú decías, de que esto se puede solucionar. Vamos a meter dinero, vamos a meterle voluntad y sobre todo vamos a dejar de demonizar los impuestos. Vamos a crear también empresas públicas, no solo de servicios, sino también que produzcan y que hagan que se pueda financiar el Estado, y vamos a abrir a nuevas necesidades. Porque es que ni siquiera somos capaces de, digamos, un poquito de las básicas que tuvimos, que ya no las estamos cargando para privatizarlas, pero es que necesitamos más. El tema de la tercera edad, o sea, quiero decir, no puede estar como está ahora mismo. O sea, hay que meterle una vuelta, una inyección, un cambio de modelo. Va a haber un montón de población muy mayor en este país y no la puedes tener en campo de concentración, como casi los tienes ahora. Entonces, el tema de las telecomunicaciones, esto ya es una cosa vital. Como Estado, tú deberías proveer y debes asegurar que todo el mundo tenga acceso a algo, porque el mundo se ha movido en una dirección que si no tienes acceso a eso es como si te quitaras la cartera o más. Las grandes propuestas en varios estados de Asia que han tirado gobiernos han venido por la falta de comunicaciones. Claro, correcto. O por cortarlas. Por eso estoy diciendo que a la par que estamos dejando de funcionar para los servicios originarios, ni siquiera estamos siendo capaces de ver los que vamos a necesitar. Y esto en algún momento hay que meterle, pero claro, tiene que cambiar ahora mismo la mentalidad ultraliberal que tenemos, es que Estado para que os quiero, y es verdad que la gente, lo de los impuestos, yo en el fondo, te quiero decir, muchos de los que se quejan de impuestos, yo creo que ni siquiera hacen la cuenta, es un poco, casi un poco un mantra. Una gente, un trabajador de a pie que le retenga una nómina, una cosa y tal, no paga tantísimos impuestos como para percibir que es que le están robando. Vale, lo que pasa que al no ver unos servicios acordes, pues se cabrea. Lo que pasa es que en los datos que ha dado Jesús de los impuestos hay un tema fundamental, y es que siempre pagan los mismos. Correcto. Que es la sensación que tiene la población. Con los datos que ha dado Jesús, tanto de IRPF como de IVA, los que están pagando todo el rato son... IVA al final paga todo el mundo que... Claro, sí. pero el IVA es uno de los impuestos más importantes. Ha dado Jesús los datos,
y es un impuesto que es el más desigual, o sea, que incumple la Constitución porque es un impuesto que es indirecto y que no afecta, no lo pagas en función de tu riqueza. O sea, que está claro que la gente que tiene más poder adquisitivo paga más IVA, pero es evidente que le cuesta mucho más al pobre o a la persona que tiene más necesidades porque lo paga a los mismos precios que lo paga la persona que tiene un nivel económico. Cuando das esos datos, si hablas entre 35.000 euros que decía Jesús, 80, 100, que son los que están pagando esas rentas de IVA, o sea, el problema que tiene este país es que quienes no pagan son las grandes empresas que tienen beneficios. Correcto. Las grandes sociedades son las que no pagan, los datos esos son los que no pagan impuestos. El impuesto de sociedades aporta el 12% de los ingresos del Estado, solamente. Creo que es el tema relevante y por eso sí que es bueno hablar de impuestos para que se sepa quién paga y quién no paga. Para que esos mantras que tú dices, esas cuestiones viscerales, digan, no, es que aquí en España se paga mucho, tenemos una presión fiscal altísima, no sé qué. Claro, depende. O sea, el problema es quién paga y quién no paga. Porque pagar hay que pagar porque sabemos que si no, no se mantienen los servicios públicos. Pero por ir a hablar de los servicios públicos, pues nos pagamos impuestos, entonces ya tenemos hecho el programa hoy. La historia está en que yo coincido totalmente con Jesús en eso. Los servicios públicos, el problema que tienen es que no funcionan, ¿vale? Y bien decías tú que es histórico que viene un mantra, que viene sobre todo de la época de Reagan y Thatcher, ¿vale? Es el momento de mayor crecimiento del neoliberalismo, como se ha llamado después, que viene, hay que recordarlo, en Europa, ¿vale? Porque vamos a hablar de Europa, porque sobre todo Estados Unidos es otro mundo, pero viene en Europa después de ese crecimiento que se da en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y el famoso estado del bienestar socialdemócrata que se implementa en toda Europa y que funciona. Y que deja de funcionar porque los discursos van en relación de cuando las cosas no funcionan. Es decir, el discurso de que no bajan los impuestos tú lo puedes decir como Milei en Argentina y quedas fenomenal y la gente te lo puede aceptar. Ahora, si la gente ve que le renta, no le importa. El discurso de Reagan y Thatcher empieza a funcionar después de la crisis del petróleo del 73 porque hay una crisis evidente y es cuando hay una restricción de dinero y pasa otra vez en 2008. Es decir, los servicios públicos en España, por aterrizarlos aquí, dejan de funcionar después de la crisis económica de 2008, de esa falta de financiación, de personal, que aquí hemos hablado tantas veces. Y el problema es que la gente percibe que los servicios públicos no funcionan. Y eso, como bien ha dicho Jesús, es una responsabilidad absoluta de la política. Sí. Entonces, claro, cuando tú te presentas a las elecciones, seas el partido que sea, en 2008 estoy hablando, 2009, y no solucionan los problemas de la gente, pues la gente vota como está votando. Primero vota a un lado, luego vota al otro, hasta que alguien le solucione el problema. Y Ciudadanos, que salió también, nos hemos olvidado de Ciudadanos. Que sí. llegó a tener también, ¿cuántos diputados llegó a tener Ciudadanos? Pues 50 y muchos. Por eso digo, vamos. Estuvo a punto de gobernar con Pedro Sánchez. Sí. O sea, lo que voy es que la gente, ese cabreo de que hablamos tanto cuando hablamos de lo electoral, sí tiene unas motivaciones, es decir, la gente le cabrean que hoy vayas al hospital de Getafe y que tampoco te atiendan para cambiar las citas, por no añadir a muchos más de los sitios que ha dicho Jesús. Y ha suspendido en el hospital de Getafe el ir allí y que te daban cita antes, ya tampoco. Claro, por eso, todo eso se está eliminando. Se supone que es donde, digamos, está la pelea del relato, que es porque la falta de recursos para poder hacerlo. ¿Vale? Pero que es que eso no es lo que quiere la población. Ese cabreo de la población viene porque tú no le estás dando lo que necesiten. Da igual que sea eso, el hospital, el registro civil, el ayuntamiento, en la dependencia de la Comunidad de Madrid. La semana pasada hablábamos aquí del tema de la regularización de los inmigrantes y el acuerdo que hace Podemos con el gobierno, con el PSOE en este caso, dice que se puede meter la documentación por cualquier ventanilla, porque saben que no hay ventanillas. Entonces, claro, si tú estás reconociendo que los servicios públicos no funcionan a todos los niveles, en las tres administraciones, local, autonómica y estatal, el responsable es el político que está haciendo que no funcionen. Y ahí podemos entrar en el debate político, de que haya gente que por ideología, como puede ser el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, que diga que no, que es mucho mejor la famosa colaboración público-privada. Pero en ese relato, la otra parte tiene que demostrar de que eso no es mejor y aplicar sistemas distintos. Porque la población lo único que quiere es que funcione. La gente quiere que cuando va al colegio, su hijo, porque hablamos mucho de la sanidad, porque es una cosa que nos afecta directamente, la falta de médicos, lo que tardan las citas. Y porque afecta a la salud, que es un bien escaso. Claro, pero la educación, por ejemplo, que parece que no se ve tanto, también está afectando. Porque con la educación, como no se está invirtiendo, aquí hemos hablado mucho de ese ascensor social. No solo no está funcionando por la educación, pero la educación es un factor muy importante para que no funcione el ascensor social, junto con la economía y otros factores que prefiero no enrollarme ahora. Pero a lo que voy es que son los servicios esenciales esos, el de cuidados, que apuntabas tú cuando hablabas de las personas mayores con las residencias, todos esos servicios no están funcionando. Pero claro, como no funciona la atención directamente a la cara, al vecino, al miembro de la comunidad autónoma, al Estado, pues entonces, claro,
la gente es normal que al final ese discurso de no quiero pagar impuestos porque no funciona, porque yo voy a la ventanilla y no me solucionan el problema, y yo pago para que me lo solucionen, ¿vale? Y no voy a entrar ahora en el modelo de si es un problema de los funcionarios, de los que faltan y no, que aquí hemos hablado muchas veces de ellos, pero evidentemente el problema de los servicios públicos hoy y el futuro va a estar en que se solucionen, y el problema es de la clase política. La clase política tiene que dar un puñetazo encima de la mesa, quien sea, me da igual quién sea, y que proporcione soluciones. Yo sé que no son sencillas, porque evidentemente no es un problema español. Voy a decir, es un problema del modelo europeo, porque esto no pasa solo aquí. Está pasando en toda Europa, que es lo que la gente está un poco percibiendo, ¿vale? Ese problema, junto con el de la economía, de cómo crece esto, que aquí hemos hablado más veces, de qué competencia económica tenemos, pues evidentemente es lo que está provocando el mayor hartazgo social entre la población. O sea, la gente se le convence de que tiene que pagar impuestos si lo que recibe ve que a cambio le compensa. Pero si no, evidentemente eso no va a suceder. Lo que pasa es que también es verdad, primero, las necesidades son infinitas y también es imposible hacerlas todas, ¿vale? Y claro, incluso aquí decimos, claro, la sanidad no funciona. Claro, díselo un estadounidense, si la sanidad aquí no funciona. Sabemos que no funciona porque recordamos cuando funcionaba mejor. Entonces sabemos que efectivamente se ha deteriorado, ¿vale? Pero que te quiero decir que tampoco podemos exigir que me solucionen todo, que yo pago para que me solucionen, porque, hombre, a ver... No, hombre, pero estamos hablando... Vale, pues sé que no iba por ahí, pero... No estamos hablando de casos puntuales, también, ¿no? evidentemente cada caso puntual, evidentemente existen mil maneras. Sí, claro. Sí, el problema es que cuando Sí, lo general... general... Es lo malo. Es decir, podemos criticarlo. Aquí la semana pasada lo hemos hablado. O sea, yo puedo criticar que los problemas de liberalización del sector ferroviario, que está tan de moda, el modelo inglés es el mejor, donde lo están volviendo a hacer público después de 40 años que tachan el periodo, porque se ha visto que privatizarlo, la colaboración público-privada que habla el Partido Popular, fue nefasta y es un desastre y se han acabado perdiendo todas las líneas de tren. Pero también hay que decir que en España el servicio de rodalíes y de cercanías que decía Jesús, ese no está privatizado en absoluto, es responsabilidad de administraciones públicas y es un desastre. Y claro, se pueden tirar un año si quieren diciendo si la culpa es de Pedro Sánchez, de Rajoy, de Aznar o de Felipe González. Al vecino que esta mañana estaba en el tren para coger el tren en el sector 3, quería coger un tren y se ha tenido que ir 1 hora y se ha tenido que ir un hombre hasta Alcasar para coger el metro para poder irse allí. Entonces, como no le funciona el tren, está cabreado. Lógico. Entonces, claro, el tren es un problema de una infraestructura que tiene que hacer, en este caso es el Estado. Entonces, claro que la gente tiene ese cabreo porque no funciona. Yo, por ejemplo, en el tema de sanidad que has tocado, que es verdad que ha sido deterioro, es importante, pero hay que analizar por qué. Que decir, tenemos que tener en cuenta, yo lo pongo como... Si me tú pongo, no mantienes, si tú no inviertes... No, pero déjame, no inviertes, no, y hay otro tema. Es que yo, como persona, yo hasta los 60 años no pisé un médico, no utilicé, pero ahora no paro de utilizarlos porque los necesito. Entonces, estamos envejeciendo la población española. Además han venido 5 millones de migrantes que utilizan también la sanidad. Hay que aumentar los servicios sanitarios. Es que no sirven los que había, hay que aumentar el servicio sanitario. Luego hay que aumentar también cómo se y organizarlo, porque también hay que organizarlo bien. Hay que organizarlo bien y sé un poco de lo que hablo, de organizar una empresa o un servicio. Entonces, necesitamos, antes cuando hablábamos de ese tema, la vivienda. Es otro tema. Yo ayer saqué en el Corte Inglés de Castellana, el Corte Inglés y sitio icónico donde están los ministerios, al lado, el de vivienda está al lado, está exactamente al lado. 20 personas durmiendo allí. Y además han montado ya en la pared, han montado las camas para bajarlas, las recogen durante el día y las bajan por la noche. Hay 20 personas durmiendo allí. Pero esto va a ir increciendo. Claro, vemos los datos del último año, que lo hablé contigo y te lo mandé. Se han construido menos viviendas que el año anterior, cuando la necesidad es cada vez más acuciante. ¿Cuáles son los problemas? Lo sabemos, muchos de ellos. Y debería intervenir el Estado y las administraciones. El Estado primero, que no quiere, que hace muchas leyes pero no interviene, no construye una puta vivienda. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos. ¿Hay dinero para ello? Pues estudiese cómo se puede financiar el hacer esa construcción. Luego, cómo se gestiona, que es muy importante. Yo no quiero que me hagan mañana 5.000 viviendas y digan que lo gestiona la empresa municipal de la vivienda. Pues a lo mejor es un desastre. ¿O no? ¿O no? A lo mejor se necesita crear una estructura preparada para eso. Es crearla, yo digo estudiarlo, preverlo. Tú me parece que a nivel de empresa sabes algo también. Eso, si no se hace, puede ser un desastre.
si se improvisa, no se crea estructura organizativa, directiva, de funcionamiento, es un desastre. Bueno, pero La como necesidad no está, tiene por qué. como la necesidad está, yo lo he visto muchos, los he visto Sí, con mis pero ojos. quiere decir que si llegas a ese momento hemos de suponer... Pero como que vas a tener la que necesidad hacer- está, prepárese los instrumentos para que funcione. De esto sabes tú más. No, yo quería hablar un poco, yo he venido a hablar de mi libro. Entonces aquí en este caso, lo que a mí me parece es que no existe, es decir, es bueno que haya contrapesos, es decir, que haya gente que opine de una manera y gente que opine de otra. Pero el tema está que hay comunidades que tienen un desarrollo determinado. En el tema de la vivienda, vamos a poner el ejemplo ese, que es por ejemplo el País Vasco, donde las viviendas que han sido subvencionadas solamente se pueden vender a un determinado precio controlado. Pero como resulta que en gran parte del país, el resto del país, las viviendas que incluso están subvencionadas se pueden vender al cabo de un determinado número de años y si no las vendes pagas una cantidad X, la que sea, que te permite que esa vivienda quede de libre uso, de libre venta, pues lo que estamos viendo es que cualquier planificación, incluso de viviendas apoyadas o subvencionadas, a menos que cambie la ley, no puede avanzar. Y si en un sitio como Madrid no existe una planificación determinada, pues nos encontramos con que en el país este año pasado ha habido 170.000 viviendas construidas y vendidas en total han sido del orden de 750.000, es decir, ha habido del orden de 600.000 viviendas que han cambiado de una mano a otra. Y gran parte de esas viviendas han sido vendidas o bien por la Sareb, o bien por bancos, o bien por fondos buitres. Es decir, que lo que ocurre es que hay, mientras que hay comunidades que no hacen una sola vivienda porque dejan al promotor que las haga y no hay planificación, en otras, pues a lo mejor sí se están construyendo. Es decir, no existe una planificación nacional sobre ese asunto. Como tal, no existe una subvención. Pero te ha faltado un matiz para cuestionar esto. Las que se han vendido son usadas, las otras que dices tú son usadas, que no tiene nada que ver. Hay una necesidad de vivienda global en el país que está calculada por el Banco de España de 800.000 a 1 millón. Y en lugar de construir más, estamos construyendo menos, con lo cual no se solucionará nunca el problema. No. ¿Cómo se construye? Cambian Es donde de yo he manos. dado algunas ideas. Creo que en este momento de esta crisis de tal calibre que tienen que terminar las administraciones de forma haciéndolo bien y haciéndolo con un planteamiento que no se lo venda a los 10 años la vivienda. Pero claro, esa es la cuestión de fondo. ¿Por qué en zonas como el País Vasco resulta que no tienen ese problema que tenemos en el resto del país? Sí, lo tienen, yo discrepo de ti, lo tiene el País Vasco, que sigue. Mucho más pequeño. Vamos, a de ver, lejos. ¿En San Sebastián no hay ese problema? ¿Y en Bilbao no hay ese problema? No Discrepo. tienen ese al nivel un que lo acceso a la tenemos aquí en vivienda- Madrid. A ver, hay un acceso a la vivienda difícil, como en toda España, pero menos difícil que el resto de España. En ese sentido, Yo a mí discrepo me con gustaría- vosotros Yo también en discrepo, eso. y los datos del precio de la vivienda en el País Vasco son alucinantes, ¿eh? a ver, Los datos del precio de la vivienda quizás por en el eso País Vasco Los son... precios pero- son como son. Los municipios del País Vasco son los últimos que están aplicando la ley de vivienda, por esa misma razón. Ya, pero- Y declarándose el mercado tensionado por la falta de acceso que tienen a las viviendas. que a mí me Es gustaría... verdad que tiene un problema. Porque España tiene un problema. está tensionado. Tiene un problema extra el País Vasco y es la cuestión geográfica. Es decir, claro, el espacio que tiene tú en Bilbao no te puedes poner a construir en la ría pues porque se caen los edificios, porque se ahoga la gente. A mí me gustaría... Pero deciros- no tiene espacio físico, pero que tiene una falta de vivienda, claro, en toda Sí, España es el como mismo. estoy diciendo en toda España, pero es decir, hay una falta de vivienda, pero no en todos los sitios es la misma falta. En unos sitios es mucho más acuciante que en otros. No, en mi pueblo, y en en el mi precio, pueblo el 50% de la vivienda estamos está hablando- vacía. El 50%. Puedes comprarlas por 30.000 estamos euros. hablando de ciudades y de ciudades probablemente de más de 100.000 habitantes. Ahí es donde tenemos el problema grave. A mí me gustaría decir que hay zonas también donde los pisos tienen un precio determinado. Por poner un ejemplo, yo estaba viviendo en Galicia, me fui a vivir a Pamplona porque me destinaron allí y no fui capaz de encontrar una vivienda a precio asequible como aquí en Madrid. Luego al año siguiente me vine a Madrid y me vine aquí al sector 3, donde estamos ahora, donde yo vivo en Getafe, y las viviendas eran aproximadamente un 40 o un 30% más baratas que en Pamplona, por poner un ejemplo. Gracias, que has puesto el sector 3, hombre, gracias. No, pero lo que me gustaría decir es que lo que quería antes terminar diciendo era que uno de los problemas es, primero, ¿dispone de dinero el Estado para eso? Si tiene cedidas las competencias, el problema más grave es que yo aquí tengo los presupuestos del Estado de este año. Te voy a poner un ejemplo hoy, perdóname. Hemos devuelto 70.000 millones de euros a la Comunidad Europea por la incapacidad de gastarlos.
Por ejemplo, no se podía haber hecho una inversión importante, porque no hay mano de obra, hay un problema de la construcción, es mano de obra también. Haber hecho unas investigaciones e inversiones en tema industrializado de construcción, dado el problema que tenemos, y no devolver ese dinero que hemos devuelto 70.000 millones, que no tenemos tenido capacidad de gastarlos. Permíteme La capacidad de gasto de la administración tarda para otro. Permíteme que y he cambiado del tema para tratar de responderte. Yo veo un problema muchísimo más grave en lo que ocurrió hace aproximadamente 15 o 20 años, cuando del orden de 700.000 personas, 700, 800.000 personas que estaban pagando su vivienda se quedaron sin empleo o sin capacidad de pago, y los bancos retiraron esas viviendas. ¿No se podía haber creado entonces un banco que pudiera haber ayudado a esa gente, aunque esa gente se endeudara con el Estado, para poder colocar esas viviendas que han sido un problema gravísimo a nivel de todo el país? Estoy hablando ahora mismo de 700, 800.000 viviendas absorbidas por los bancos, básicamente a un precio de risa, que después han sido vendidas a otra gente para que los bancos pudieran hacerse con dinero para no perder. ¿No podía haberse hecho una cosa parecida a lo de Estados Unidos con su sistema que hicieron hipotecario, que encima han ganado dinero a expuertas? No, han devuelto dinero los bancos, pero ahí hay una diferencia. Tenía que haberse hecho la Unión Europea, tendría que haber hecho, en lugar de la política monetaria que hizo, haber sacado bonos de la Unión Europea. Los alemanes se opusieron, el señor Sauber y la señora Merkel se pusieron rotundamente. Fue para mí es el mayor error histórico, que todavía estamos pagando y pagaremos durante mucho tiempo las consecuencias sociales de ese disparate. Se está pagando en la vivienda. Uno de esos temas se está pagando en la vivienda. No, hay muchas más cosas. No es de la vivienda, No solamente la Lo que me vivienda. estoy refiriendo ahora y quería terminar es, el Estado en estos últimos años ha invertido en temas de vivienda en todo el país 3.000 millones. Eso no es nada, eso es Sobre una broma. Eso es una broma. Sobre los casi 600.000 millones de gasto que tiene el Estado, ha invertido 3.000 millones en vivienda. Es una broma. Es cierto que las competencias están cedidas a las comunidades, pero el apoyo que han tenido las comunidades, igual que pasa en infraestructura. En infraestructura me gustaría daros un pequeño dato para terminar solo. He cogido aquí en el año 2008, que fue cuando Zapatero estuvo desde 2004 al 2010, he cogido un año o dos antes para verlo y que no sea en el último año que podría estar partido ya donde Rajoy estaba presente. He cogido el 2017 y Rajoy salió en el 2018 y 2019. He cogido también Sánchez en el 2023, no ha tenido presupuestos oficiales en el 24 y 25, y en el 26 creo que tampoco, pero para que os hagáis una idea, en infraestructuras en la época de Zapatero, la más gloriosa, se invirtieron 13.000 millones, en la época de Rajoy 5.000 y en la época de Sánchez 11.000. Es decir, esto teniendo en cuenta la inflación, quiero decir que no es que estemos hablando de que la inflación ha hecho que Zapatero se gaste lo mismo o menos. Teniendo en cuenta la inflación, estamos hablando de que las infraestructuras han tenido unos altibajos terribles y ha habido épocas en las cuales prácticamente no se ha invertido, que ese es el tema final, por parte del PSOE en un caso, estamos hablando ahora que todavía no se está gastando las cantidades que se gastaban en la época de Zapatero o anteriores, y no te digo nada ya de la época del señor Rajoy. Recuerdo que a Zapatero nos tocó una parte del boom donde todo se vendía, todo, y el dinero nadaba, y los bancos daban créditos, incluso para comprarte el teléfono, el coche, para la vivienda te daban al mismo tiempo y el IVA, ya, para pagar el IVA. Que yo sé casos que los bancos dieron para pagar el IVA de la compra de la vivienda. Aquí estoy hablando Zapatero cogió una parte de su mandato, cogió ese boom. Que yo he hablado solamente de infraestructuras, carreteras y ferrocarriles. Pero tiene que ver una cosa con otra, porque los ingresos van en proporción. Había actividad económica, había ingresos, el Estado recibía más ingresos que él recibió luego, bastante más ingresos. Sí. Bueno, una de las cuestiones que estamos hablando es la liquidación del fondo que tenía de la Seguridad Social, o que se liquidó en la época del señor Rajoy para pagar deudas. Y no he entrado en el tema de la deuda actual, que me parecía un tema interesante. Ahora no tenemos los 40.000 millones de euros que había en el fondo de la Seguridad Social. Ahora tenemos una deuda muy superior en la Seguridad Social, en las pensiones. ¿Sí? ¿Queréis que hablemos de estos datos o lo dejamos para otro día? Digo por tema de tiempo. ¿Cortamos? Bueno, pues otro día hablamos del tema, porque el tema de las pensiones es un tema que condiciona absolutamente la disponibilidad de dinero en las
Perdón que he sacado yo el administraciones. tema y luego no vamos a tratarlo. He sacado yo No, el ya tema. lo termino. Zapatero, en su época se invertían o se gastaban sí, vamos a decirlo, en pensiones 128.000 millones. En la época de Rajoy fueron 162.000, estamos hablando de a dinero constante. Y en la época de Sánchez son 190.000, estamos hablando. Y subiendo. Y subiendo. Es decir, Hombre, y por definición, Somos cada legislatura será más. Será más. Por definición y por fortuna. no, y porque quedamos vivos. Y porque, Claro, nuestra, pasamos y la porque cierta nuestra edad. esperanza de vida cada vez es mayor. Os metemos otra pandemia rápido, no sufráis. Pues yo creo que sería necesario para Esto está liquidar grabando las deudas todavía, del esto país. está grabando. Bueno, pues no comentamos nada más, yo creo, por hoy, pero yo creo que es un tema interesante para seguir hablando en un futuro. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra participación. Gracias a ti, Eloy, por tu paciencia.